Bueno, vamos a ir con otro tema también importantísimo porque afecta nada más y nada menos que a 20.000 o 30.000 personas en nuestro país. Eso quiere decir, estoy hablando de transexualidad. Es más o menos las cifras que tenemos censadas de gente que sufre en sus carnes esa discriminación, porque no es una enfermedad, eso que quede claro desde el primer momento. Hoy tenemos con nosotros a Andrea Muñiz, que es la presidenta de la Asociación de Transexuales de Euskadi. Adelante, hola, Andrea. Toma asiento tranquilamente. Andrea, ¿qué te parece si antes de empezar con el tema que nos va a dar para mucho, vemos un vídeo donde más o menos exponemos el tema y la problemática? Bien. Las personas transexuales se enfrentan cada día a una situación de exclusión laboral. 8 de cada 10 terminan trabajando en la prostitución como única alternativa para ganarse la vida. Según un estudio, se estima que en España podría haber entre 20.000 y 30.000 transexuales y solicitan la normalización de los empleos, ya que existe una gran discriminación. Por ejemplo, no pueden presentarse a certámenes de belleza generales ni pueden practicar deporte profesional. En el ámbito sanitario, tan solo Andalucía, Cataluña y Madrid tienen unidades dedicadas a este colectivo. Reclamando esos derechos, la conocida actriz transexual Carla Antonelli pide una ley de igualdad para gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Reclama que no se piense que la transexualidad sea un simple capricho o enfermedad. Así como gays y lesbianas poco a poco consiguen la aceptación, las transexuales siguen teniendo muchos problemas sociales y laborales. Son personas que durante años han sufrido por sentirse en un cuerpo diferente. ¿Deben ser juzgados por eso? Bueno, pues ese es el planteamiento y lo primero que nos llama la atención es que efectivamente dice que la mayoría de los transexuales se ven obligados a realizar la prostitución porque no tienen otra forma de sobrevivir. Bueno, no son el 80% de mujeres transexuales. Porque claro, no hay que olvidar que en la transexualidad hay transexualidad masculina, o sea, hombres transexuales que nacieron mujeres, y hay mujeres transexuales, sí, que son, en mi caso, por ejemplo, que sería que nací varón, ¿no? Entonces estamos hablando de un 80%. O sea, solo les ocurre a las mujeres transexuales, claro. Es decir, ellos no tienen ese problema. Claro, porque estamos, en realidad, es muy fácil de explicar, es porque es la escala social, es como una escalera, ¿no? La mujer, el hombre, socialmente y laboralmente, el hombre está mucho más por encima que la mujer, de hecho cobran más, ¿no? Entonces, la mujer está más abajo. Una mujer transexual, si vosotras ya lo tenéis complicado, ¿no? En el campo laboral, nosotras estamos por debajo de vosotras. Entonces todavía lo tenemos más complicado. ¿Pero qué diferencia habría entre tú y nosotras en este caso de cara a acceder a un trabajo, por ejemplo? Prejuicios, es prejuicio del empresario o de la empresaria, pues porque siempre tenemos una imagen que es errónea de lo que es la transexualidad, pues relacionado con con las drogas o con un mundo oscuro o algo frívolo. Marginal, a veces. Pero yo quiero insistir en cómo hemos empezado la entrevista porque me ha llamado muchísimo la atención que por obligación tenga que terminar una practicando la prostitución. Es decir, eso es como, vamos, tener un problema que tú no te has buscado y que encima te va a llevar a eso. Claro, es que si llega un momento, yo siempre digo que es o sea, la infraestructura, el sistema un poco se proxeneta, ¿no? Es que si no tienes una salida laboral por ningún sitio y tienes que comer, ¿no? Es muy lógico. Hay gente, Andrea, que puede estar pensando, pues que vaya a limpiar casas. Sí. En vez de... Yo me presenté en el año 98, después de hacer muchas cosas durante muchos años. He estado incluso trabajando en París, porque yo trabajo en París, yo he vivido en París. Vine aquí, yo me quedé en la calle por rechazo familiar. Quiero dejar bien claro, familiar por parte de mis hermanos. ¿Tus hermanos no te aceptaron? No. ¿Y te echaron a la calle de tu propia casa? Sí, mis padres habían fallecido, mis padres lo aceptaron, mi padre lo aceptó muy bien, mi madre en su momento también.
y yo me quedé yo tuve que ejercer la prostitución porque es que llega un momento ya de que bueno, aquí el hambre aprieta y tienes que comer y si no, entonces yo me presenté a un edificio pues que pedían una portera, una persona para limpiar y no había ningún problema. Claro, lo que pasa es que no existía la ley de identidad de género todavía, la que nos permite modificar los datos en el DNI, claro. Y entonces a la hora de pues de presentarme me dijeron, en un principio me dijeron que sí, cuando me dijeron para hacerme el contrato y todo eso, vieron mi DNI, pues que ya me llamarían, me rechazaron, ¿no? Entonces claro, a partir de ahí tengo que buscarme la vida, tengo que comer, no me contratan. Creo que hay un momento incluso... O sea, yo digo, si no me contratan ni siquiera para limpiar escaleras, pues, cuando he hecho otras cosas, ¿no? Y por cierto, hay otra cosa que me llamaba la atención. Tú dices que tus hermanos te rechazan absolutamente, te echan de casa, ¿y dónde vives? ¿Qué haces? Me fui a vivir en una casa ocupada. O sea, ¿En la calle? Claro. Literalmente. Sí, estuve un año así. Un año así estuve... y claro, en esa situación pues tienes que comer también. Entonces, claro, pues... ¿Y cómo es ese momento en el que una tiene que decidir, me voy a tener que dar a la prostitución? Pues es muy duro, es muy duro y muy triste. Porque yo por ejemplo, en mi caso en particular, yo me tuve que, yo era plantearme, o lo hago esto o me corto las venas. ¿Has intentado suicidarte alguna vez? Sí. Entonces yo lo que es de que, a mí como no, yo tengo que hacer algo. Entonces yo, claro, la primera vez esto no es una profesión. Entonces, bueno, eso es una profesión, pero quiero decir que no te enseña la vida, ¿no? Claro. Sí. Entonces yo, claro, yo como lo hice fue pues me fui a tomar unas copas a un bar y a ver quién caía y ya está. Alguien caía, pero con el dinero por delante y además incluso explicándome. En mi caso concreto yo lo tuve que hasta explicar. Para sentirte mejor o para menos sentirme mal. mejor. Y tuviste que repetirlo en más ocasiones también. Sí. ¿Cuando eras mujer o cuando todavía eras hombre? Bueno, mujer yo he sido siempre. Bueno, hombre, no. Entiendo. Me refiero a que te habías operado o no te habías operado. Estaba todavía sin operarme. Claro. Estaba todavía sin operarme, pero bueno, bien, sí. O sea, bueno, bien, no voy a decir estupendo, ¿no? Pero fue muy duro. Andrea, yo te quería... tuve que tomar unos cuantos cubatas. Ya. O sea, no así. Antes de ir al acto, ¿no? Una cosa te quería preguntar, ¿eso se termina a superar alguna vez? Porque claro, cuando es algo tan obligatorio y se pasa tan mal... Pues hombre, no es fácil reconocerlo, no es fácil reconocerlo. Yo he tenido la suerte, para mí, por ejemplo, a mí ahora mismo reconocerlo es la primera vez. Yo llevo 10 años de activismo de mi trayectoria como activista transexual. Y la verdad es que yo es la primera vez que lo reconozco públicamente. Ajá. ¿No? Entonces, ¿y qué te ha dado la fuerza para hacerlo ahora, Andrea? Pues quizás que para mí ha sido que al haberme operado, pues para mí ha sido como despertarme de una gran pesadilla. Yeah. Entonces veo todo con mucho más claridad, soy más consciente. ¿No tienes miedo que alguien ahora mismo que no lo sabía, ahora de repente diga, oh, Dios mío, pero si Andrea ha sido prostituta y haya un trato diferente? No tengo miedo a eso porque es que hoy en día soy quien soy, como mujer, como Andrea, y con la pedazo de marido que tengo, ¿no? Y quien soy, gracias a que he sobrevivido, gracias a eso. Ahora que hablas de marido, creo que cuando tú intentas suicidarte, tú confiesas que ha sido él el que te ha salvado. Lo estaba planteando, pero me lo estaba planteando y entonces es justo cuando lo conocí. ¿Y él te salvó? En realidad fue una noche de búsqueda, de la búsqueda. No me digas que tu marido empezó siendo tu cliente. No, que va. No, yo estaba en la búsqueda, lo que pasa es que me estaba tomando un cubata en otro sitio y casualmente lo conocí. Y se lo conté, le conté lo que me dijo que no pasaba nada, que él entendía cuál era la situación, no pasa nada. ¿Y cómo empieza esa historia? Aparte, ¿os intercambiáis teléfonos, os llamáis, empezáis a salir? No, en realidad ya esa misma noche estuvimos toda la noche hablando, nos conocimos, estuvimos toda la noche y fue un 11 de agosto y llevamos, pues desde aquel 11 de agosto no nos hemos separado nunca. Y llevamos 12 años juntos. 12 años juntos. Y tú decías antes que todavía no te habías operado en ese momento. No.
Y para él, para el que ahora es tu marido y estás encantada porque se te nota en la cara además que estás encantada de estar ¿Le sale con una él, sonrisita? sí, le cambia la cara. Para él no fue en aquel momento, no tenía pues algún prejuicio, no fue un obstáculo que tu cuerpo no hubiese cambiado todavía. Nunca ha tenido ese problema. No ha tenido nunca ese problema. ¿Te animó a operarte después? Es que eso no es cosa de él. Él siempre me ha dicho, es cosa tuya, es tu decisión y tú decides si te quieres operar o no. Eso, yo lo he tenido clarísimo también siempre. O sea, está claro que yo si pasaba por la operación era porque o sea, lo elijo yo. Claro. Ahí no tiene nada que ver. Lo peor en estos casos, decías antes, Andrea, que es un poco la infancia quizás, ¿no? Que es cuando infancia, juventud, que es ahí donde la adolescencia, que quizás es cuando la gente es más cruel contigo. Hombre, hay mucho bullying, mucho, sí, claro, en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia. No, en la niñez, hombre, las personas transexuales en la infancia pues tenemos pues unos juegos de rol, sí se nos nota, en parte sí se nos nota, las personas transexuales, ¿no? Sí se nos nota. Y luego en la adolescencia pues también ocurre pues que ya es cuando te empiezas a dar cuenta pues que es la orientación sexual, qué es lo que te pasa. Porque hay mucha gente que confunde mucho la transexualidad con la homosexualidad y no tiene nada que ver, ¿no? Yo siempre lo explico de esta manera. Yo siempre digo que son dos conceptos diferentes. Una cosa es la orientación sexual y otra cosa es el otro concepto, es la identidad de género. La orientación sexual es quién me gusta, claro, y la identidad de género es quién soy yo frente a mí misma y frente al mundo. Eso es. Entonces yo, quién soy yo frente a mí misma y frente al mundo, soy una mujer. ¿A qué años te das cuenta tú de que algo no corresponde a tu cuerpo? Pues generalmente yo y todas las personas, no es todo igual, pero casi todas las personas transexuales nos empezamos a dar cuenta más o menos, pues más o menos en la adolescencia, porque claro, daros cuenta que en realidad en la infancia nadie tenemos conciencia de lo que es ser niño o niña. En realidad sabemos que somos niño o niña porque nos lo dicen en casa, pero en realidad no somos conscientes de lo que es. O bueno, cuando descubres tu cuerpo, ¿no? Cuando eres pequeño juegas con tus hermanitos y ves que hay diferencias en el cuerpo de uno y del otro, ¿no? Y dices, aquí hay algo que es distinto. Sí, pero tampoco tienes muy consciente, ¿no? Tampoco eres muy consciente. Lo que pasa es que, claro, también depende la educación y no es lo mismo eso en un chico hoy en día, una chica de 20 o de 15 años hoy en día, ya en el siglo XXI, que yo, por ejemplo, que soy un poco más vieja ya, que soy del siglo pasado, ¿no? ¿Cómo suena del siglo pasado, Yo también soy del siglo pasado. Hay una cosa que me gustaría, Andrea, no te preocupes. Hay una cosa que me gustaría hacer un incisivo en el vídeo que habéis dicho, que es de las unidades. Habéis dicho que están las de Málaga, Andalucía, Cataluña, Madrid y falta País Vasco. Las unidades de atención a transexuales, dices, dentro de la sanidad. Sí. Y que no hay en el resto del estado, no están luego que derivan desde Aragón, Cataluña, no, desde Asturias y Extremadura. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros contertulios. Eugenia, no sé si quieres... Sí, a mí me gustaría que al final, yo les entiendo, ¿no? Que al final tienen un problema, que su verdadero problema creo que hoy en día no es que estén en un cuerpo equivocado, sino que se tienen que enfrentar a la mentalidad de una sociedad equivocada, ¿no? Que no les acepta como son, o sea, que no les ven como lo que son o como lo que ellos se sienten, ¿no? Sino que les ven diferente. Y realmente tienen un hándicap, sobre todo las mujeres transexuales, pues porque esta sociedad es bastante machista todavía hoy en día y ellas están en la cola de la cola de la cola, ¿no? Y sí que es cierto que dentro luego de los homosexuales y los transexuales, pues al final los hombres homosexuales se han abierto más fácilmente al mundo pues por el poder adquisitivo que han tenido siempre los hombres. A las mujeres lesbianas les ha costado más y a los transexuales pues ya se les considera, o sea, lo que se ha conseguido, lo que han conseguido los homosexuales es algo que se ha conseguido ahora, pero que hace 50 o 80 años los homosexuales estaban como Eugenia, ellos, ¿no? tú en este programa ya has dicho muchas veces que tienes pareja femenina, que es decir, tu mujer es otra mujer, tenéis niños
niños y demás. ¿Tú crees que para una lesbiana, tú crees que tú lo has pasado, o para ti el camino ha sido más fácil que para Andrea todavía? O sea, bueno, yo es que no he tenido un camino difícil, o sea, he tenido la suerte de que no he tenido un camino difícil, ¿no? Entonces mi camino ha sido el normal de cualquier otra persona, o sea, no he tenido obstáculos en mi vida, ¿no? Más que los propios que me haya podido crear yo en algún momento, ¿no? Pero vamos, yo no los he tenido, entonces evidentemente sí conozco a lesbianas y a gays que sí que han tenido muchos obstáculos y que los han tenido que traspasar, pues en función de dónde bebes, de cuáles y de cómo seas tú también, ¿no? O sea, yo creo que, y sobre todo en el mundo de la mujer, si eres más femenina tienes las puertas más abiertas, si eres un poco más masculina tienes las puertas más cerradas, o sea, yo... Bueno, me estaba ocurriendo una duda, está pensando yo, mientras estabas tú hablando también, en el padre Eusebio, no sé, digo, porque estaba pensando yo, digo, si por ejemplo se te da la circunstancia de tener que casar, ¿no? Pues a ella, a Andrea, y a su marido, sabiendo que ella antes era hombre, ¿esto supondría un conflicto dentro de la iglesia o no? ¿O dependería de qué sacerdote les toca o daría igual? No, eso daría igual, o sea, lo único que no podría casar es a 2 hombres o a 2 mujeres, punto. Una vez que se está determinado el sexo... Bueno, conmigo habría un problema, ¿eh? Conmigo habría un problema porque yo soy apóstata desde los 18 años. Ah, bueno, sí, pero... entonces a mí me tendría que bautizar, hacer la comunión... Ese es un problema, no es el problema que me planteas. El problema que me planteas no es... No, yo creo que la Iglesia no tiene ningún problema. Vamos, tendría que hablarse las cosas y plantearse si efectivamente se da la realidad de la creencia en el matrimonio católico. Punto. Si la pareja, hombre-mujer, que es la de la Iglesia, cree en el matrimonio, yo les caso. O sea, ¿no cabría la posibilidad de que un sacerdote, él personalmente, diga, bueno, yo me niego a celebrar esta boda? No, hombre, podría haber el caso de conciencia porque él personalmente pueda tener algún reparo con esto, pero lo que es la entidad Iglesia sí me gustaría distinguir 3 o 4 cosas muy simples, o sea, es decir, no juntar la Iglesia solamente con la jerarquía, porque la Iglesia es una cosa mucho más amplia que los obispos. Sí, de eso hablamos el otro día además. Sí. Pero no nos desviemos que estamos hablando de transexuales, Padre Arregui, que me lleva usted los temas. Con el ruido de hablar todos no te he oído. Que digo que no me lleve usted, no se equivoque de tema, estamos hablando de transexuales, que me lleva usted luego los temas. Pero es que creo que esto es importante cuando se trata de, en este punto y en otros de los que se han tratado aquí sobre la Iglesia. Otra cosa es los documentos generales que tenga que hacer la Iglesia y el trato particular. Yo he tratado con muchísimos transexuales y con muchísimos homosexuales. Y confieso que la pregunta que siempre he dicho es lo mismo. ¿Tú vas a volver a hablar conmigo? Y dice, sí. ¿Por qué? Porque tú me has tratado con respeto. Es decir, lo que la Iglesia tiene que hacer es tratar con respeto a toda persona y a ellos también. Y lo último es que yo creo que... A ver, le había dado la voz a Marisol, que yo te iba a preguntar si entiendes, por ejemplo, la respuesta de sus hermanos, es decir, su propia familia. La respuesta de sus propios hermanos que la echaron de casa. Bueno, de su propia casa. No, desde luego que no, jamás de los jamases. Bueno, yo soy hija única, tal vez no sea la más adecuada para responder a eso. Pero no, de ninguna manera no encuentro que nadie rechace a nadie por el motivo que sea. Creo que todo se puede hablar y desde luego la comprensión es el punto de partida. Pero yo antes de empezar el programa hablaba con vosotras dos y del concepto de transexualidad y también lo he hablado con Andrea, ¿no? Porque digo, vale, pero tú ya no eres un transexual porque ahora ya eres una mujer. Y entonces, ¿por qué sigues considerándote transexual? ¿O por qué sigues abanderando, ¿no? esa lucha, ¿no? Porque oficialmente tú eres mujer. Sí. Eso es lo que... Oficialmente. Es que hay mucha gente que dice, pero bueno, ¿qué es un transexual, no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo considero que todavía faltan mucho camino por recorrer, muchas cosas. Por ejemplo, yo me he traído aquí la chuleta, por ejemplo, que sigue, porque esto viene toda a colación de un comunicado que ha emitido la ATA, la Asociación de Transexuales de Andalucía, y el AFEL, que bueno, que otra de las cosas también es que se considera la transexualidad como una enfermedad mental, ¿no? Mira, entonces, ya que tenemos a Lourdes Reyoso, que es psicóloga, seguro que quiere decir algo al respecto. O que por tu consulta han pasado personas con dudas, con inquietudes. Bueno, he tenido de hecho un caso de un chavalito que se quería morir prácticamente, ¿no? Así. Sí. Y bueno, recuerdo que terminó pagándome, pintándome los cuadros porque su familia, en cuanto él se daba cuenta de que era ella, ¿no? Y empezó a aceptarlo, pues aquello era nunca más vas a hacer terapia, ¿no? ¿Cuántos años tenía este chico? Unos 14.
Entonces yo diría que es terrible porque creo que tenemos un desconocimiento de lo que es el sexo que es dramático. De hecho, antes la orientación sexual, cuando eras homosexual, eras también un enfermo y de hecho se trataba con electroshock, nada más y nada menos. Sí. Hoy en día ya no somos unos enfermos porque tenemos una determinada orientación sexual, pero por desgracia la transexualidad, fíjate que cuando se habla de identidad de género estamos hablando de genitalidad, me miro, me veo y lo que yo veo es lo que yo soy, o yo me sé niño, me sé niña porque es como tú me llamas. La identidad sexual es lo que yo me siento y lo que yo me siento no se ve, es lo que yo me siento. Tenemos muy poco respeto en esta vida a lo que no vemos, ¿no? Es como tú estás mal y es una tontería, es una bobada, no le des importancia. Las personas somos, digamos que incluso aquí, demasiado superficiales. Un niño cuando no se siente niño porque independientemente de que tenga un pene se siente niña, deberíamos no dudar de lo que ese niño nos está diciendo que se siente, sino de lo que estamos viendo nosotros con nuestros ojos, ¿no? Yeah. Y por desgracia, bueno, pues a lo mejor debería haber una educación sexual que vaya muchísimo más allá, que nos demos cuenta de que la identidad sexual es este sentir que tiene uno, yo me siento mujer, me siento hombre y a lo mejor, pues bueno, mi organismo también hay quien puede nacer con 3 brazos y por eso no tenemos que apañarnos con 3 brazos, sino que, bueno, pues realmente yo quiero tener Lourdes, 2. vamos a dejar clara una cosa, y es que como ha dicho Andrea, la transexualidad no es una enfermedad mental, ¿no? Mira, yo, por supuesto, no es una enfermedad mental. Y de hecho, Pero a ver, está considerada por la Asociación Americana de Psiquiatría en el DSM-4, Sí. que es las El siglas manual en que inglés. recoge todas Sí, las pero en el enfermedades. DSM es lo que quiero decir. Yo siempre digo que el DSM-4 es la Biblia de los psiquiatras. Bueno, ¿no? pero la Biblia de los Bueno, de psiquiatras algunos, también, al no menos. podemos recordar que no podemos olvidar que el DSM también en su día la orientación sexual Sí. y la homosexualidad también era una enfermedad. Pues Quiero por decir, eso. las sociedades van evolucionando, los diagnósticos van cambiando, en diferentes sociedades se dan, e incluso en la misma época, diferentes diagnósticos, incluso de cosas físicas, ¿no? Entonces, esto es algo que no podemos olvidar, que dice que el DSM tiene mucho que ver con los prejuicios y con las ideas que se tienen en una determinada sociedad. Vamos a explicar Pues un segundo a la precisamente- gente que el DSM-4 es un libro que emplean los psiquiatras Sí. y que recoge todo lo que se considera enfermedades mentales. Pero ojo Sí. con ese tema del DSM porque eso entrañaría que si no se reconoce como problema, digámoslo así, tampoco entrañaría su atención. No, Y yo, mental, claro, por eso mental. No, es que- eso es Mental. falso, Estamos eso hablando es mental. falso. Te voy a Es un explicar problema por qué. mental. Te voy a explicar por qué. Porque yo he leído por muchas veces por internet gente que quiere preguntas sobre eso, ¿no? Y claro, supuestamente para que sea una cosa que se trate por la seguridad social, tiene que ser una cosa que pase por la psiquiatría, ¿no? O reconocida como una enfermedad. Digo yo me voy al oculista para hacerme unas gafas y no tengo que ir a un psiquiatra. Una embarazada, ¿no? Tiene Pero un si un embarazo oftalmólogo, y no se Andrea. pega 9 meses yendo a un psiquiatra. Una Para cosa, parir. chicos, Vamos. Teo, una cosita. Tenemos Sí. que ir cerrando el tema. Yo aprovecharía, Andrea, que tú estás aquí si quieres, para la gente que nos sigue, que puede ser que tengan hijos o hijas o incluso nietos o nietas que estén dudando de si soy un chico y soy una chica, ¿qué soy? ¿Qué les dirías tú? Sobre todo a las familias para que no pasen por lo que tú has pasado con tu Las familia. familias que no se asusten, que no pasa nada, que no comemos, que somos mucho más felices cuando no somos entendidas y entendidos, Que no excluyan, ¿no? que no excluyan, que no es una enfermedad, que existe la identidad de género, que hay muchas cosas hoy en día ya, está en la unidad de género, o sea que hay muchas cosas, no aunque pasa haya nada. mucho para recorrer. Sitios a los que recurrir. Claro, que no están que hay solos ni recursos, solas. que estamos en las asociaciones, que además luchando. ¿no? Bueno, que yo- estamos en un gobierno que gracias a él pues vamos avanzando, porque si no iríamos para atrás. ¿no? Pues creo que el mensaje ha quedado clarísimo, Andrea. Sé que hay muchísimas cosas más, ¿eh? Sí, hay Lo sé. muchísimas que bueno, Pero no no más tenemos- un listado, ¿sabes lo qué pasa? Que sabemos. no Vamos, me había tenemos traído yo tiempo aquí. Claro, tú te has traído la reivindicación entera, yo lo entiendo, pero yo creo que ha quedado como mensaje muy claro. Andrea, yo antes de despedirte quería hacerte una pequeña pregunta. ¿Has perdonado a tus hermanos? Pues es que para perdonarles hay que odiarles, ¿no? Y yo es que ya ni les quiero ni les odio. ¿No tenéis relación? No, nunca, hace muchos años. Entonces, en realidad, perdonarles es que como tampoco les quiero, o sea, No, me da igual. porque efectivamente quería decir, como no hay relación, pues bueno, ahí está Claro, la o cosa sea, estancada. perdonarles no. Bueno. No, lo que único que me da así un poco rabia, que muchas veces lo he pensado, bueno, rabia tampoco, es
que yo tengo sobrinos. Entonces mis sobrinos, bueno, cuando la última vez que yo hablé con mis hermanos, yo tenía 13 sobrinos. Entonces yo de esos 13 sobrinos, ninguno se ha querido poner en contacto conmigo en todos estos años. Bueno, pues esperemos, entonces, Andrea, claro, ¿por nos qué tenemos que ir? Por la educación que le habrán dado a mis hermanos. Claro. Entonces, a saber cómo verán ellos la transexualidad, claro. Ojalá, Andrea, que esos sobrinos algún día se acerquen a ti, tengáis una buena charla. Bueno, pues, mientras no sea para la herencia o algo así, pues... Bueno, ha quedado claro también. Gracias eso. por estar aquí esta tarde. Y por tu mensaje. Gracias a todos. Y a ustedes también ojalá les haya quedado claro que en el mundo hay sitio para